Hoy os proponemos una tregua entre tanto contenido bélico en nuestro canal. Pero no alarmaros, estamos seguros de que esta historia que os vamos a proponer os atrapará de principio a fin tanto o más que el resto de historias bélicas de la Segunda Guerra Mundial que ya os hemos contado. Así que poneos cómodos y acompañadnos en esta nueva entrega a través de la historia que no os dejará indiferentes. Para ello, hablaremos de arte, o mejor dicho, de falso arte, y de cómo un falsificador logró estafar a uno de los mayores gerifaltes del Tercer Reich. Pero antes de nada, pongámonos en contexto. Durante la Segunda Guerra Mundial se produjo un masivo expolio de obras de arte perpetrado por Alemania en los territorios ocupados. Este expolio sistemático de arte por parte del régimen nazi no solo generó una pérdida cultural inmensa, sino que también creó una oportunidad única, un caldo de cultivo ideal para la falsificación y el engaño. En este contexto, el deseo obsesivo de los nazis por obtener obras maestras, a toda costa y muchas veces sin conocimientos profundos sobre arte, los convirtió en objetivos perfectos para estafadores y falsificadores con talento. El autor de una de estas estafas fue un pintor y retratista considerado como uno de los más ingeniosos falsificadores de arte del siglo XX, y su víctima, un personaje tan prominente y excesivo en todos los sentidos como fue el mariscal Hermann Göring. La víctima, el jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, era un apasionado del arte, pero sus conocimientos de pintura no fueron suficientes para darse cuenta de que el cuadro Cristo y la mujer adúltera, del pintor barroco holandés Johannes Vermeer, 1632 a 1675, por la que pagó cerca de $500,000 a Van Meegeren a través del banquero y comerciante de arte nazi Alois Miedel, era una falsificación. Tras la guerra, las fuerzas aliadas encontraron el falso Vermeer de Göring en una mina de sal de Austria, junto a otras miles de obras de arte expoliadas, y rastrearon su procedencia hasta Van Meegeren en Ámsterdam. Pero conozcamos un poco mejor a nuestro falsificador. El autor del falso cuadro de Vermeer era un pintor llamado Hans Van Meegeren. Este artista cultivaba el estilo de pintura de los maestros clásicos holandeses, pero se le resistía el reconocimiento de los críticos de arte. Un buen día, para probarse a sí mismo que los expertos estaban equivocados acerca de sus virtudes artísticas, decidió pintar un Vermeer falso. Este Vermeer falso fue Los discípulos de Emaús, que logró colocar como un Vermeer genuino y que le reportaron unas ganancias estimadas en 520.000 florines, alrededor de $4 millones actuales. Más tarde, animado por el éxito adquirido con esta obra, falsificó más Vermeers y obras de otros pintores, pero ya como medio de vida, sacándolos al mercado y cobrando importantes cantidades por sus trabajos. Por cierto, si te está gustando esta historia de trampas, arte y nazis embaucados, haznos un favor. Dale like y suscríbete si aún no lo has hecho. Nos ayuda un montón a seguir creando contenido como este. Y si te gusta que hablemos de arte con historia, o de historia con arte, dínoslo en los comentarios, los leemos todos. Volviendo a Van Meegeren, el éxito de este primer engaño fue solo el principio. Una vez que Holanda fue invadida por los nazis, este hábil falsificador se aprovechó de la codicia de Göring. Pero tal vez para poner en contexto la importancia del autor falsificado, deberíamos dar unas pocas pinceladas históricas y cinematográficas. Vermeer, el autor original, es hoy mundialmente conocido gracias a su pintura La joven de la perla. Además, la película del mismo título del año 2003, interpretada por Scarlett Johansson en el papel de la joven modelo del afamado cuadro, y por Colin Firth interpretando a Vermeer, ha servido para traer al presente el legado pictórico de este maestro holandés del siglo XVII. Por otra parte, de la obra total de Vermeer, tan solo están catalogadas una treintena de ellas, lo que hace que sus escasas pinturas alcancen un valor astronómico entre los coleccionistas. Este hecho seguramente condujo a Van Meegeren a pensar que Göring daría lo que fuera por poseer una de estas obras. A través del ya mencionado banquero que tenía buenas relaciones con las tropas ocupantes, el mariscal del Reich adquirió finalmente la obra, aunque quizás lo más justo hubiera sido premiar a Van Meegeren por haber conseguido engañar al jerarca nazi. Las autoridades holandesas de posguerra lo detuvieron el 29 de mayo de 1945. Van Meegeren fue acusado de traición, al creer que este pintor había vendido a Göring un cuadro auténtico perteneciente al patrimonio artístico holandés, por lo que podía enfrentarse a la cadena perpetua o incluso a la pena de muerte.
Pero el 12 de julio de ese mismo año, Van Meegeren sorprendió al mundo del arte al afirmar que era él el autor del cuadro que había ido a parar a los nazis. Al parecer, la falsificación estaba tan conseguida que todos los expertos consultados coincidían en que se trataba de un Vermeer original. Así pues, el acusado decidió demostrar su inocencia pintando otro cuadro de Vermeer, Jesús entre los doctores, ante la atenta mirada de la policía holandesa. Asombrados, los agentes comprobaron que el resultado era idéntico al original. Sin embargo, cuando el trabajo estaba casi listo, Van Meegeren se negó a terminarlo envejeciendo la pintura, de forma que ningún otro artista pudiera descubrir su secreto para añadir la falsa pátina de antigüedad a sus cuadros. Aún así, el análisis detallado que llevaron a cabo los expertos con otras obras del artista detenido sacó a la luz los trucos que empleaba en sus falsificaciones. Van Meegeren compraba cuadros de la época sin valor y raspaba la pintura, para obtener así un lienzo original. Además, usaba pinceles de pelo de tejón, similares a los que se sabía que usaba Vermeer, pero fabricados por él mismo. Después utilizaba los pigmentos que se solían emplear entonces, aunque se veía forzado a utilizar un producto químico que no se descubrió hasta el siglo XIX, el fenol formaldehído, para endurecer la pintura resultante y dar así la apariencia de que varios siglos habían pasado por aquel cuadro. De todos modos, aquella insólita exhibición de sus habilidades ante la policía, además de sacudir el mundo del arte al infundir dudas sobre todas las obras existentes de Vermeer, sirvieron para cambiar la naturaleza de la acusación que caía sobre él. El epílogo de esta historia es tan sorprendente como trágico. Los cargos de traición fueron transformados en cargos de falsificación, pero aún así la condena, dictada el 12 de octubre de 1947, fue de un mínimo de 1 año de prisión. Pese a que la pena no había sido excesivamente dura, es posible que Van Meegeren no soportase ser tratado como un criminal pese a haber demostrado sus ya innegables cualidades artísticas, y falleció en su celda de un ataque cardíaco tan solo 19 días después de entrar en prisión. En la actualidad, sabemos que hay al menos 2 versiones del Cristo y la mujer adúltera de Van Meegeren, o el auténtico Vermeer falso, que Van Meegeren logró vender al mariscal Göring por $500.000. Uno se encuentra en la Casa de Historia Europea en Bruselas, como parte de una exposición sobre la historia de la falsificación. El otro está en la oficina de Dan Friedkin, director y productor de cine norteamericano, quien dirigió la película The Last Vermeer, de 2019, donde se relata el proceso judicial de Van Meegeren de 1947. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos conocer tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal, déjanos tu like y comparte este vídeo. Te esperamos en una nueva entrega. Hasta la vista.